Acá entonces, de nuevo, el dogma central de la biología molecular. El ADN se autorreplica y se transcribe en tres tipos de ARN: el ARN mensajero, el ribosomal y el ARN de transferencia. Todos estos tres ARN confluyen en el ribosoma para dar origen a la traducción de proteínas. El ARN, el ácido ribonucleico, es muy similar al ADN. El azúcar de su nucleótido es ligeramente diferente, tiene un grupo OH en lugar de un grupo H. Hay gente que dice que esto le podría dar más flexibilidad al ARN, pero en realidad está poco claro, otra gente dice que no. Y un detalle es que sus bases nitrogenadas son casi iguales a las del ADN, pero en lugar de timina tiene uracilo. Pero el uracilo es igual de compatible con la adenina que la timina. De hecho, el uracilo podría ser hasta más compatible, ¿sí? Por lo tanto, el uracilo se agarra a la adenina, al igual que la timina se agarra a la adenina. El gran detalle del ARN es que en general es producido como hebra simple. Y eso quiere decir una sola hebra, como hebra simple, en oposición a una hebra doble como el ADN. Se genera como una hebra simple. Y el que sea generado como hebra simple hace que se pueda autoaparear. Se autoaparea. El ARN entonces se autopliega, se pliega sobre sí mismo y es capaz de autoaparearse, autogenerar estos pares de bases para formar estructuras complejas, complejas como las proteínas. De hecho, el ribosoma, las subunidades del ribosoma, están fundamentalmente hechas de ARN ribosomal. El ARN ribosomal se pliega sobre sí mismo y construye el ribosoma. Y en el ribosoma hay un montón de lugares, de bolsillos, en donde caben enzimas que realizan el trabajo. Todos los ARN, por supuesto, son transcritos a partir del ADN, así que hay lugares en donde del ADN en donde se transcribe el ARN mensajero, y a eso le llamamos los genes transcriben ARN mensajero, pero hay otros lugares del ADN que transcriben ARN ribosomal y otros lugares del ADN que transcriben ARN de transferencia. Los genes, entonces, transcriben ARN mensajero y el ARN mensajero lo que porta es el código genético. Es el código que dice cuál es el orden de los aminoácidos que van a constituir una proteína. Y es estrictamente lo que ocurre acá. Realmente lo que va a ocurrir es una traducción en donde un código genético compuesto por nucleótidos va a ser traducido a una secuencia de aminoácidos que va a formar una proteína. Esto es en el sentido más puro una traducción. ¿Y a qué me refiero con esto? Por ejemplo, mesa en inglés se dice table, pero mesa o table no significa tabla con cuatro patas, ¿sí? No es un nombre descriptivo, simplemente se dice de una forma y otra en distintos lugares, y por lo tanto hay una traducción entre medio, y hay algo que no tiene una lógica metabólica. ¿Sí? Entonces a eso se refiere una traducción, ¿verdad? Se va a dar una cadena de nucleótidos, va a traducirse como una cadena de aminoácidos, pero ambas cosas no están relacionadas porque tendrían que ocurrir en una dirección en particular. Vamos a hablar un poco más de eso después. Este código genético que va en el ARN mensajero tiene varias propiedades. Una de las propiedades es que tiene que estar escrito en forma lineal. Por lo tanto, a pesar de que en muchos casos el ARN mensajero también se pliega sobre sí mismo, el código genético se va a leer en forma lineal, de esta forma. Entre paréntesis, la lectura del ARN ocurre en la hebra antiparalela respecto a la que se encuentra el gen. ¿A qué me refiero? Me refiero porque el gen es un código y por lo tanto está en una sola de las hebras. Puede estar en la hebra paralela o puede estar en la hebra antiparalela, pero el gen, como información, no está compuesto de varias hebras, de ambas hebras, está compuesto de una sola. De hecho, hay algunos puntos en el genoma en donde hay genes en la hebra, un gen en la hebra paralela y otro gen totalmente independiente en la hebra antiparalela. Hay información en ambas. Pero a lo que voy es lo siguiente. Si ese gen está escrito en la hebra
paralela, entonces el ARN debe copiarse a partir de la hebra antiparalela, porque en el fondo estos nucleótidos de esta hebra de ADN antiparalela son complementarios a la hebra paralela, y por lo tanto para imitar este código debe copiarse entonces, para que el ARN sea equivalente a el código que está en la hebra de ADN, en donde está el gen, debe entonces copiarse la hebra antiparalela. ¿Sí? Eso es un paréntesis. Otra propiedad del código genético es que el código genético está escrito en palabras de 3 nucleótidos. A veces uno a los nucleótidos le llama pares de bases, porque como en el ADN siempre se dan en pares, pero en realidad en este caso estamos hablando del ARN, así que no es estrictamente correcto. Pero, perdón, volviendo a la segunda propiedad del código genético. La segunda propiedad del código genético es que el código genético está escrito en palabras de 3 nucleótidos. A ese triplete se le llama un codón, y cada codón, cada 3 nucleótidos, codifican un aminoácido. Por ejemplo, la combinación, el codón UUU, uracilo, 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 codifica en el ribosoma, durante la traducción, para el aminoácido fenilalanina. El codón, el triplete CUU, codifica para leucina. CCC, citosina, 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 codifica para prolina. ACU para treonina, y así. ¿Sí? La otra propiedad del código genético es que el código genético no es ambiguo, en el sentido de que cada triplete específico codifica para un aminoácido solamente. O sea, uracilo, 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 siempre codifica para fenilalanina y nada más. Sin embargo, el código genético se dice que es degenerado, porque en varios casos cada aminoácido es codificado por más de un triplete. Por ejemplo, UUU codifica fenilalanina y solo codifica fenilalanina, pero UC también codifica fenilalanina. Ahora, UC solo codifica fenilalanina. CCC codifica prolina, así que CCC solo codifica prolina, la propiedad 3. Pero prolina puede ser codificado por varios tripletes, por varios codones, CCC, CCU, CCA y CCG. ¿Sí? A eso se le dice que el código genético no es ambiguo, porque cada codón codifica un solo aminoácido, pero es degenerado porque cada aminoácido puede ser codificado por más de un codón, y en la mayoría de los casos es codificado por más de un codón. Esta que está acá es una especie de diccionario del código genético en un libro. ¿Sí? Entonces de esta forma uno puede traducir. Entonces, por ejemplo, si quiero saber al azar qué codifica el codón CGA, entonces busca acá C, G, CG, CGA. CGA codifica para arginina, ¿sí? Luego, ¿qué codifica, por ejemplo, UCC? ¿Sí? UCC codifica para el aminoácido serina, ¿sí? Y así, entonces uno puede de esa forma saber estos aminoácidos. Yo no me los sé todos, ¿eh? Realmente esta es la forma en que se abrevian con 3 letras. También hay una forma en que se abrevian con una sola letra, puede que la veamos más adelante. Pero quiero que vean lo siguiente en este diccionario, ¿sí? Que la degeneración del codón ocurre más hacia el extremo 3' del codón. ¿A qué me refiero? A que, por ejemplo, en este caso, isoleucina es codificado por estos 3 codones, AUU, AUC y AUA. AU es obligatorio. El tercer nucleótido del codón, el que está más hacia el extremo 3', es el que es degenerado, se dice, ¿sí? En el extremo todo esto son 20 aminoácidos que son codificados por el ADN. Así que el ADN codifica 20 aminoácidos. No son los únicos aminoácidos que hay. Hay otros aminoácidos que son hechos aparte y que a veces se les pone aparte a las proteínas. Otras proteínas les agregan aminoácidos a veces a otras proteínas, por ejemplo. Pero 20 son los que son codificados en el ADN. No confundir con los aminoácidos esenciales. Los aminoácidos esenciales son aminoácidos, que creo que son 6, que son los que los humanos no podemos sintetizar, porque los aminoácidos nosotros los sintetizamos. ¿Sí? Hay enzimas que
crean los aminoácidos, los hacen. Pero los humanos hay algunos aminoácidos que no podemos sintetizar y a eso se le llama los aminoácidos esenciales, ¿sí? Pero el ADN entonces codifica 20 aminoácidos. Y entonces acá podemos ver una de las primeras ideas de la degeneración del código genético, porque son 64 codones, ¿sí? En cambio son solamente 20 aminoácidos, por lo tanto por supuesto que algunos codones evolutivamente se han repetido. En el extremo está leucina. Leucina puede ser codificado por 6 codones y en este caso la degeneración no solamente ocurre en el codón 3', también ocurre en el codón 5'. Hay dos aminoácidos, triptofano y metionina, que son codificados por un solo codón, ¿sí? Hay 3 codones, UAA, UAG y UGA, que no codifican para nada. No hay ningún aminoácido que sea traducido por ellos y de hecho se le llaman codones de término, porque cuando el ribosoma llega a esta lectura de alguno de estos codones, termina, es un codón de término y ahí se acaba la traducción, indican el final de la traducción. UAA, UAG y UGA, codones de término, stop codon. Otra de las propiedades es que la traducción de todos los ARN mensajeros, eucariontes a lo menos, pero la verdad que la mayoría de los procariontes también, todos comienzan con el codón AUG. AUG codifica para metionina, por lo tanto todas las proteínas cuando se crean en el ribosoma comienzan con metionina. Ocurre que después esas proteínas pueden ser modificadas, se les puede sobre todo sacar la parte de adelante y por lo tanto no todas las proteínas comienzan con metionina, pero cuando son manufacturadas en el ribosoma todas comienzan con metionina y el primer codón que se codifica es AUG. Los procariontes también tienen un codón AUG con el cual comienzan su traducción, pero el aminoácido que codifican es otro, se llama formilmetionina, pero es un detalle solamente y la verdad que también incluso después se elimina generalmente el grupo formil, por lo que al final igual la proteína comienza con metionina. Pero en este caso los procariontes y los eucariontes son prácticamente iguales, ambos tienen un codón AUG que codifica para un aminoácido similar. Otra de las propiedades muy interesantes del código genético, perdón, voy a cerrar la ventana. Ya. Otra de las propiedades muy interesantes del código genético es que el código genético es prácticamente universal. Eso quiere decir que este diccionario que vimos antes es prácticamente igual para todos los seres vivos del planeta, bacterias, arqueas o eucariontes. Esto es bien impresionante porque ¿cómo puede ser que lo tengan todos, verdad? Y de hecho, hay algunas excepciones, pero son la nada. Por ejemplo, algunas mitocondrias en algunas especies ocupan distinto codón de término o uno o dos aminoácidos diferentes. Pero la verdad que el 90 y tanto % del código genético es universal. Lo cual es una de las principales evidencias para pensar que la vida comenzó en un solo punto y que esa primera bacteria que fue el primer organismo vivo, o prebacteria, que fue el primer organismo vivo, inventó este código. Porque, como les digo, no hay una razón tan clara para saber por qué, por ejemplo, CAC codifica histidina. ¿Por qué CAC no codifica, por ejemplo, lisina? ¿Por qué o treonina? ¿Por qué codifica histidina? Entonces no hay ninguna razón metabólica tan fuerte. Es como si todas las personas del mundo hablaran el mismo idioma. Sería súper extraño, ¿verdad? Entonces en este caso que toda la gente y que toda la vida use el mismo diccionario para traducir es una evidencia súper fuerte de que la vida puede haber empezado en un solo punto de la Tierra. El árbol de la vida hoy en día es algo más o menos así, el más actualizado. Quiero ver si se puede ver más grande, sí. Así que hay fundamentalmente dos ramas de la vida separadas por bastante, ¿sí? Una rama, la de las bacterias, ¿sí? Y hoy en día hay gente que piensa que tal vez podría haber otra rama, que hasta ahora pensábamos que eran bacterias, muchas de ellas que se descubrieron hace muy poco,
y en las bacterias que conocemos, la mayoría de las que lo conocemos. Acá están la rama de las arqueas, y la rama de los eucariontes es una rama de las arqueas, ¿sí? Entonces, claro, se debate si la vida pudo haber empezado en dos puntos, ¿verdad? En el punto de las bacterias o en el de las arqueas. La evidencia de eso es que los arqueas y los eucariontes usamos ciertos sistemas de polimerasas que son bastante únicos, que tienen un origen único. Y como la polimerasa es algo tan esencial para la replicación del ADN, bueno, entonces de ahí se piensa que podrían tener un origen por separado. También algo que tiene que ver con la constitución y la forma en que hacen sus membranas también es bastante único, lo cual también es muy inicial, ¿verdad? Tan inicial como el sistema de traducción. Sí, entonces este código genético es prácticamente universal, lo cual es muy sorprendente. Eh, Ahora, a pesar de que el código genético es universal, existe un concepto relevante que se llama el codon usage o el uso de codón. Y es que a pesar de que un organismo general, por ejemplo, puede usar cualquiera de estos codones para traducir leucina, hay preferencias marcadas. Entonces, por ejemplo, en el caso de los humanos, cuando queremos codificar leucina en nuestros ARN mensajero, portarlo en el ARN mensajero, el 40% de las veces no usamos estos codones parejos. El 40% de las veces usamos CUG para traducir. Y solamente el 7% de las veces, por ejemplo, el codón CUA. En cambio, una especie nada que ver, por supuesto, la Vitis vinifera, usa CUG solamente en el 13% de las ocasiones y CUA el 12% de las ocasiones. En cambio, ellos usan el 22% de las veces el codón CUC para traducir leucina. A eso se le llama que las especies, a pesar de que el código genético es prácticamente universal, las especies tienen un diferente uso de codón, ¿sí? A pesar de la universalidad del código genético.